vamos a hacer un resumen del pleno celebrado el 26 de octubre. Destacaremos dos puntos. El primero, las ordenanzas fiscales y los impuestos municipales para el año 2018. Y aquí tenemos que recordar el trabajo que durante estos años hemos realizado desde Iniciativa Esquerra Unida con las propuestas a los diferentes equipos de gobierno. La tarifación social en la guardería y en los casals d'estiu, el no subir el mínimo en el agua, la bonificación del IAE a cambio de la creación de unos puestos de trabajo estables y el poner las basuras más caras a los subs. Las propuestas que hicimos desde Iniciativa Esquerra Unida este año y fueron recogidas son las siguientes. No subir el IBI en las viviendas y para incrementar los ingresos de cara a los presupuestos municipales del 2018, crear un IBI diferencial en comercio, ocio y hostelería, industrial y oficinas, subiéndole el tipo impositivo, repercutiéndolo en el 10% de las propiedades cuyo valor catastral en la construcción es mayor. Es decir, estamos hablando de subir el IBI a 339 empresas. Otro punto es la diferenciación en la tasa de vagos. Cuanto más grande sea el aparcamiento, más pagará. Se doblará esta tasa a aquellos edificios que posean más de 50 plazas de aparcamiento, es decir, pasarán de 160 a 320 euros al año en el caso más extremo. Otro punto también fue la reducción de un 50%, el descuento de mitad, durante todo el año a los que pagamos el impuesto de circulación en Lloret de Mar, en los aparcamientos municipales, propuesta que hicimos el año pasado, y manteniendo la hora gratuita y extendiéndola durante todo el año. En los próximos meses también se aprobará una ordenanza de pago a la carta consistente en poder prorratear durante todo el año diferentes impuestos municipales. También propusimos el año pasado rebajar la tasa de recogida de basuras. El año pasado conseguimos un poco de rebaja y este año se ha complementado y la rebaja repercute única y exclusivamente en los hogares de Lloret de Mar. El otro punto que merece la pena destacar fue la moción que presentamos nosotros también, pidiendo la no aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía en Cataluña. Desde Iniciativa Esquerra Unida, en Lloret de Mar y en toda Cataluña, decimos ni DUI ni artículo 155. Si no, estaremos en un callejón sin salida. Lo que pedimos sobre todo es diálogo. Y sobre todo, ponemos Lloret de Mar como ejemplo. Diferentes fuerzas políticas del arco municipal con diferentes pensamientos fuimos capaces de ponernos de acuerdo para presentar y aprobar una moción en la que pedíamos sobre todo diálogo entre Madrid y Barcelona.